Saludos. Vamos a hacer un estudio básico del libro de Isaías y va a ser sencillo debido a que nuestro interés principal es que llegue al corazón y transforme las vidas. Nuestra intención no es conocer la historia. Ese es uno de los problemas que tiene la iglesia actual, que se pasa estudiando la historia, incluyendo la historia de la Biblia, los acontecimientos relatados en la Biblia. Historia. La historia no nos va a llevar a ningún lado. Lo que tenemos que estudiar es lo que transforma nuestros corazones. Y en este caso estudiaremos los eventos que transformaron los corazones o no transformaron los corazones en aquella época, para que nosotros podamos entender qué cosas negativas o positivas debemos de conocer para nuestra vida actual. El propósito es el beneficio actual para nuestra vida espiritual con el Señor. Así que estaremos haciendo este estudio. El primer estudio estaremos posteando los versículos en el mismo video, pero más adelante estaremos sugiriendo que busquen sus Biblias y vayan repasando el verso en sus propias Biblias, que ustedes pueden hacer. Así que vamos a comenzar. Lo titulamos Estudio Bíblico Básico del libro de Isaías y estamos usando la versión de Reina Valera del 60. Esta versión nos gusta más que la nueva versión internacional. Yo personalmente y con mucho respeto percibo que esta versión de Reina Valera del 60 tiene más consistencia con el Espíritu. Y hablo del Espíritu de Dios. La nueva versión internacional la percibo un poco más diluida. Bueno, así que comenzamos con Reina Valera del 60. Dice el capítulo 1, verso 1, y estaremos estudiando en este versículo ciertas descripciones de unos reyes que estuvieron reinando. Y cubriremos en esta parte los versos del 1 al 9. Así que el video estará cubriendo los versos del 1 al 9 que tienen como título Una nación pecadora. Comenzamos. Verso 1 dice: Visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Fíjense que dice el cual vio. Por lo tanto, estamos hablando de un profeta que está describiendo lo que ve, lo que Dios le ha mostrado. Usías fue el 10º rey de Judá e inició su reinado a los 16 años. Gobernó desde el 809 hasta el 759 a.C. Esto es una fecha aproximada, una fecha estimada. Reemplazó a su padre, el cual había sido asesinado. Después de Usías reinó Jotam, el 11º rey de Judá. Él estuvo a cargo del reino desde el 759 hasta el 732 a.C. La parte inicial de este tiempo fue a cargo de los deberes reales en lugar de su padre durante 16 años, hasta que su padre murió. Y esto fue debido a que su padre fue herido con lepra por invadir ilegalmente el templo y ofrecer incienso ilegalmente fuera del mandato de Dios. A los reyes no les tocaba ministrar en el templo. Luego de Jotam reinó Acaz, quien fue el 12º rey de Judá, gobernando desde el 732 hasta el 716 a.C.
Estas son fechas también aproximadas. Luego de Acaz reinó Ezequías, el cual fue el 13º rey de Judá, gobernando aproximadamente desde el 716 a.C. hasta el 687 a.C. Estos 4 reyes reinaron entre los años 825 a.C. hasta el año 687 a.C. Aquí la visión se trató de lo que le acontecería a Judá y a Jerusalén. Esta visión abarcaba muchos años en los reinados de 4 reyes. Isaías da instrucciones en detalle por causa de la apostasía y la maldad del pueblo. Judá era conocido como el reino del sur, ya que poco después de la muerte de Salomón, hubo rebelión entre las tribus y se separaron 10 tribus, las cuales fueron las tribus que formaron el reino del norte. Judá se definía como el reino del sur. El verso 2 nos dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Fíjense que aquí Isaías describe la gran atención que Dios siempre tuvo por su pueblo. Dice: crié hijos y los engrandecí, los hizo grandes, los hizo poderosos, pero ellos se rebelaron contra mí. Aquí la apostasía era grande desde hace muchos años y comenzó después de Salomón. Incluso al final de la vida de Salomón, el reino aún estaba unido, pero iba en descendencia. La Biblia no describe mucho de esos detalles, pero sí relata que el corazón de Salomón se apartó y se desvió hacia la idolatría a consecuencia de las muchas relaciones que tuvo con mujeres. Comentario un poco triste que tenemos nosotros que mencionar. El verso 3 nos dice: el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjese, aquí habla: mi pueblo no tiene conocimiento. Se parece a los días actuales. Y quiero aprovechar este momento para mencionar: a veces leemos la Biblia y leemos acontecimientos históricos y decimos: wow, ¿cómo era esa gente? Nosotros no nos quedamos atrás. No nos quedamos atrás. Nosotros también tenemos una situación complicada en nuestra conducta como seres humanos. Fíjense, el buey conoce a su dueño. Aquí describe a un animal que conoce a su dueño, y nosotros no conocemos a nuestro Dios, que es el dueño nuestro. El asno al pesebre de su señor también. El asno conoce el pesebre y se mueve y sabe llegar al pesebre, pero el hombre no sabe llegar a Dios. Israel no entiende. El pueblo de Dios no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. La Biblia nos enseña que sin conocimiento se percibe y se llega a la muerte. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El verso 4 nos dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás después de tantos milagros, de tantos prodigios, de tantas hazañas, las plagas en Egipto, el mar rojo abierto, el río abierto, tantos milagros, tantas conquistas, tantas batallas donde Dios defendió su pueblo. Y Dios tiene que decir en este momento: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, palabra fuerte, generación de malignos,
hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, provocaron a ira al Santo de ustedes, al Santo de Israel, se volvieron atrás. Este verso nos describe un estado corrompido y pecaminoso, tanto individualmente como nación. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Su maldad era persistente. El verso nos dice, Dios hablando a través del profeta Isaías, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Este mensaje describe como enfermedad espiritual. Palabras fuertes. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Dios es justo. Dios otorga a cada cual lo que le corresponde. Todavía os rebeláis después de todo lo que yo he hecho, dice Jehová. Toda cabeza está enferma. Todo pensamiento está trastornado. Todo corazón está doliente. Todo espíritu está dañado. Terrible. El verso 6 nos dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todo estaba corrompido. Todo tipo de conducta, todo tipo de acto estaba roto, estaba hinchado. Era una llaga podrida y ni siquiera había gestión de curarla, ni de vendarla, ni de cubrirla, ni de suavizarla con aceite. Este verso continúa en metáfora, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Nada. Todo podrido, todo herido, todo hinchado, todo corrompido. Ni hay gestión de vendar, ni de curar, ni de suavizar. No hay plan de alejarse del pecado, no hay ningún plan de acercarse a Dios. Todo es mal de continuo en mal. La descripción de esta condición es extrema y seria, como enfermedad mortal, afectando todo el cuerpo, afectando todo el pueblo. Todo el pueblo está extremadamente corrompido sin ninguna gestión de remediar, envueltos en su conducta depravada, pecaminosa y en extrema idolatría. El verso 7 nos dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Fíjense que habían sufrido el ataque de los pueblos vecinos, estaban destruidos y aún conscientes o aún en esa situación tan extremadamente negativa, ni siquiera se humillaron a Jehová. Vuestras ciudades puestas a fuego habían sido invadidos, destruidos con fuego por el enemigo. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Fueron asolados por los enemigos. Fueron prácticamente destruidos en su totalidad. Sus viviendas, sus sembrados, todo estaba con asolamiento de extraños. Aquí se describen las consecuencias que tiene Judá cuando sus habitantes están corrompidos en extremo y han abandonado las bendiciones y la protección del Señor.
Fíjese como dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, y aún ni siquiera reaccionaban. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Por causa de la maldad, la protección del Señor ha sido quitada, y repentinamente llega la destrucción. Las ciudades quemadas a fuego por los invasores, los que se apoderaban de los cultivos y los recursos naturales que habían en Judá. El verso 8 nos dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Aquí se describe a la hija de Sión, en este caso estamos hablando de Jerusalén, que es parte del reino de Judá, el centro del reino de Judá, queda como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Los habitantes de Jerusalén son diezmados, pocos son los sobrevivientes, en número similar a los ocupantes de una cabaña en una viña usada por los segadores durante la cosecha. Esto fue prácticamente más que diezmado, este pueblo destruido, prácticamente casi en su totalidad. Aquí Isaías establece hija de Sión como sinónimo poético de Jerusalén, o la ciudad sitiada, el cual usa repetidamente a través en todo el libro que escribió. En el versículo 9 se nos dice lo siguiente: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Aquí lo que quiere decir es que aún en la misericordia de Jehová, Él se propuso dejar un remanente. En la Biblia, en otros lugares, se nos enseña que siempre hay un remanente con el cual Dios está dispuesto a bregar. ¿Eres tú remanente de Jehová? Pues prepárate para que Dios bregue contigo. Dios siempre quiere hacer su obra y está pendiente a todos nosotros, para los que estemos dispuestos a servirle, a llevar el reino de Dios a las naciones, a predicar su palabra, a obrar milagros, a obrar maravillas en el nombre de Jesús. Así que sean todos motivados a buscar de Dios, porque somos remanente fiel y Dios hará grandes cosas con nosotros.